Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente instrumento de planificación que también adoptó o creó la ley 1523 y es la estrategia municipal para la respuesta a emergencias. Como lo señalaba antes del descanso, junto con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, son de obligatorio cumplimiento, es decir, el municipio tiene que tener actualizados y activos Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias. Ahora, si bien el Plan Municipal de Gestión del Riesgo aborda mediante paquetes de programas, proyectos y actividades todos los subprocesos del conocimiento del riesgo, todos los subprocesos de reducción del riesgo y los subprocesos de preparación para la respuesta y para la recuperación, la ejecución de la respuesta se aborda desde este instrumento. Aquí es un instrumento que define el marco de actuación para la respuesta. Y como define el marco de actuación para la respuesta, debe mezclar dos informaciones fundamentales para poder eh, tomar decisiones y facilitar la respuesta en caso de que se presente alguna emergencia o desastre dentro del municipio. Al igual, yo les contaba que con el Plan Municipal de Gestión de Riesgo necesitábamos saber dos informaciones básicas. Una, los escenarios de riesgo y dos, las capacidades. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. En la estrategia municipal para respuesta a emergencias hay que conocer muy bien frente a qué escenarios de riesgo estamos hablando que podrían en algún momento materializarse como una emergencia o como un desastre y que requiera de la activación de respuesta del municipio y todas sus instituciones. Entonces, la primera información es exactamente la misma, cuáles son los escenarios de riesgo. Y lo segundo es cuáles son las capacidades también. ¿Cuáles son las capacidades? Obviamente que aquí son las capacidades para la respuesta. ¿Qué capacidades se tiene para la respuesta? Entonces, el primer componente o la primera ejercicio que hay que hacer en la estrategia municipal de respuesta a emergencias es identificar cada uno de los escenarios de riesgo que se pueden constituir en el momento de materializarse en escenarios de desastre. Es escenarios de desastre. ¿Qué escenarios de desastre podrían presentarse dentro del municipio? Y para poder entender esto, hay dos tipos de información. En el municipio es posible que existan escenarios de riesgo que ya en el pasado se han materializado en desastres. Entonces, una primera información que se debe de tener es qué registros existen históricos de eventos que han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de Paratebueno, que recientemente sufrió o fue territorio en cuyo epicentro se generó un sismo el pasado 8 de junio, pues aquí exactamente lo mismo, es que otros eventos similares de sismos fuertes han ocurrido en el municipio. Estaba hablando de Paratebueno. Entonces, es mirar en los registros históricos qué otros sismos han ocurrido en ese municipio. ¿Y qué ha pasado cuando ocurrieron esos sismos? ¿Qué tantos daños se registraron? ¿Qué tantas pérdidas se registraron? Viviendas, personas fallecidas, personas heridas. Toda esa información hay que tenerla dentro de esa información de archivo o de histórica que se necesita para poder entender mejor cómo se manifestó ese escenario de riesgo cuando se materializó. Ahora, que no fue un sismo, supongamos que fue una inundación o el escenario de inundación. Exactamente igual, es mirar qué eventos por inundación están registrados históricamente en el municipio y qué efectos ha tenido. Efectos en las viviendas, en la infraestructura, en las personas, en
representado en pérdidas y en daños. Y así con cada uno de los escenarios de riesgo identificados en el municipio, que ustedes tuvieron que haberlo identificado para elaborar el plan municipal de gestión del riesgo, pues aquí se traducen a escenarios de desastre. Y lo que hay que revisar, ya no hay que revisar condiciones de riesgo, es decir, amenaza, vulnerabilidad, exposición. No, aquí lo que hay que revisar es si se materializó, cuál fue el impacto. ¿Cuál fue el impacto en pérdidas y daños? Para poder entender el escenario de desastre. Ese es el primer paso que hay que hacer. Y ya entendiendo cuál es el escenario de desastre que se podría dar. Bueno, yo había dicho que una de las fuentes de información son los registros históricos. Hay otra fuente de información y son los estudios. Estudios que el municipio pudo o puede haber tenido sobre proyecciones de qué puede pasar con respecto a la probabilidad de que el evento ocurra. Entonces, no sé, que el municipio tiene un estudio de microzonificación sísmica que le permite más o menos entender si ocurre un sismo con ciertas magnitudes, pues cuáles serían cuántos serían los daños y cuántas serían las pérdidas. ¿Sí? Entonces, hay territorios, hay municipios que han hecho esa inversión en esos estudios y tienen más o menos, pues los resultados de esos estudios arrojan como una aproximación de cuáles serían los daños y las pérdidas, digamos que podrían significar un sismo. Pero también hay estudios que pueden proyectar daños y pérdidas por inundación, por movimientos en masa, etcétera, etcétera. Entonces, el municipio tiene, digamos, esas dos fuentes de información. Repito, todo el registro histórico de los eventos que han tenido y segundo, los posibles resultados de estudios que en algún momento han desarrollado en el territorio que den cuenta de cómo serían esas proyecciones de afectaciones en el caso de que el evento se materialice. Entonces, con alguna de esas dos informaciones, o en el mejor de los casos, con las dos informaciones, si es que están, el municipio puede entonces analizar esas posibles afectaciones que hoy podrían ocurrir si el evento se materializa hoy. ¿Qué posibles afectaciones pueden tener? Sobre las personas, los bienes, la infraestructura, los servicios públicos, los medios de subsistencia. ¿Mm? Entonces, de esa manera podemos de alguna forma tener más claridad. Obviamente, hay un margen de error, ¿no? O sea, no solo nos damos cuenta cuando el evento realmente ocurra, pero como todo esto es bajo supuestos, estamos haciendo proyecciones de cuáles serían los daños y las pérdidas que podrían ocurrir. Entonces, digamos que lo que se salga de esta información, de este análisis, serían datos, digamos, no reales, pero sí cercanos a la realidad. ¿Mm? Y con eso es suficiente para tomar unas primeras decisiones. Es mejor hacerlo sobre eso y no sobre la nada. Entonces, repito, sobre la información histórica de los eventos y sus efectos y sobre posibles estudios que se pudieron haber elaborado que dan como las proyecciones de daños y pérdidas, con esas informaciones se analizan y se proyectan las posibles afectaciones que hoy, en el municipio de hoy, podrían darse si el evento se materializa. Teniendo ese segundo paso claro, entonces se cruza con la otra información que necesitamos y es cuáles son las capacidades de respuesta que tiene el municipio. ¿Qué capacidades de respuesta tiene el municipio frente a cada uno de los posibles escenarios de desastres? Entonces, el ejemplo del sismo. Si ya tengo eventos históricos que me han ocurrido de sismos en el pasado y ya más o menos tengo los registros de daños y pérdidas y también tengo estudios que me pueden decir pues, las proyecciones de cuáles serían los daños y las pérdidas si el evento ocurre hoy. Ya con esa información yo puedo identificar cuáles pueden ser las posibles afectaciones en las personas, en los bienes, en la infraestructura, los servicios públicos, los medios de subsistencia, pero entonces frente a ese escenario miro
¿qué capacidades tengo? Tengo capacidades de, por ejemplo, búsqueda y rescate, porque este análisis de posibles efectos me dice, mire, pueden haber tantas personas atrapadas entre los escombros, pueden haber tantas personas fallecidas, pueden haber tantas viviendas totalmente afectadas, es decir, colapsadas o parcialmente colapsadas o agrietadas, ¿sí? Todo este análisis me puede dar esa información. Repito, no es real, pero sí es una aproximación. Y con toda esa información, miro entonces, bueno, si van a tener, si este informe me dice que van a haber posiblemente, no sé, 200 personas atrapadas entre los escombros, pues una de las capacidades que voy a necesitar es búsqueda y rescate. Entonces yo reviso si en mi municipio tengo capacidad para brindar el servicio de búsqueda y rescate. Sí o no. Y si sí, qué tanto tengo? En cuanto a personal idóneo, equipos, vehículos, protocolos. Otra pregunta que me haría es, ¿tengo la capacidad de prestación de servicios de salud para atender heridos, tanto física como mentalmente, si este evento se materializa? ¿Qué capacidades tengo? ¿Cuántas camas tengo en los hospitales? ¿Qué servicios de especialización tengo en los hospitales? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos enfermeros? ¿Cuántas ambulancias? ¿Sí? Se empieza para cada uno de esos posibles escenarios, se define qué servicios se activarían y de cada uno de esos servicios se hace un inventario de qué capacidades se tienen. Y ya entendiendo esa información de qué capacidades se tienen, ya podemos saber qué le hace falta para tener un muy buen servicio. Entonces ahí tenemos 3 informaciones hasta este momento. Por cada escenario de desastre, ¿cuáles podrían ser las proyecciones de pérdidas y daños? 1. 2. Para atender esa situación, ¿qué capacidades tengo? Y 3. ¿Qué capacidades no tengo? Ya teniendo claro esto, entonces yo ya defino una organización, porque la organización tengo que definirla sobre lo que tengo. Yo no puedo contar con algo que yo no tengo como municipio. Entonces, si yo tengo una capacidad, porque todos los municipios tienen capacidades, así sean mínimas, pero todos los municipios tienen capacidades. Entonces, sobre esas mínimas o muchas capacidades que el municipio puede tener para la respuesta, pues sobre eso se define cómo va a ser la respuesta y se identifican cuáles son los servicios de respuesta que yo tengo y que podría activar, cuáles son las funciones de soporte que yo tengo y puedo activar, qué estructura puedo tener, y esa estructura es con las instituciones que tengo en el municipio, no con otras, sino con las que tengo, poquitas, muchas, armo una estructura, es decir, por ejemplo, en la misma línea de salud, si yo dentro de mis capacidades tengo hospitales, tengo personal de salud, ambulancias, pues tendrá que haber una institución que dentro de esa estructura se encargue de coordinar las operaciones de salud. Lo normal, por ejemplo, puede ser la Secretaría de Salud o quien haga sus veces. Si no la tengo, puede ser, por ejemplo, el hospital principal del municipio. Entonces, el director del hospital tendrá un operativo que sea el que coordine las acciones operativas del servicio de salud. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, no sé, otro servicio, el de extinción de incendios. Entonces, tengo cuerpo de bomberos, es una de las capacidades que tengo en el municipio, entonces el cuerpo de bomberos pues, sería la entidad que coordinaría operativamente las operaciones de extinción de incendios. Primero, porque es el cuerpo de bomberos y segundo, porque por ley le corresponde coordinar esta operación. Entonces, eso sería parte de la estructura y se va definiendo una estructura organizacional operativa, operativamente hablando, con todas las instituciones, donde habrán unas que tendrán que coordinar algunas acciones de respuesta y otras tendrán que apoyar.
Entonces defino y para cada uno de los servicios de respuesta que pueda yo brindar. Y las funciones de soporte. ¿A qué me refiero con funciones de soporte? Funciones de soporte son, por ejemplo, habrá que tener un equipo de personas encargados de hacer el plan de respuesta y el plan de recuperación. Esa es una función de soporte. Y normalmente esas funciones las asumen la oficina de planeación de la alcaldía. Habrá un equipo de personas que se encarguen, por ejemplo, de todo lo que es el bienestar de los que están operando, de los que están desarrollando las operaciones. Entonces, pues hay que dar refrigerios, hay que darles un lugar donde puedan descansar, hay que darles un lugar, hay que darles hidratación. Entonces, habrá un personal encargado de ese soporte logístico y de bienestar, y entonces ahí también hay que definirlo. Habrán unos que se encargarán, por ejemplo, del tema legal, no sé, de pronto elaborar el decreto de declaratoria de calamidad pública, entonces también eso es una función de soporte. Y así, están identificados hasta 6 funciones de soporte que podrían activarse en una situación ya de gran magnitud. Y están identificados más o menos unos 13 servicios de respuesta que podrían activarse también en una situación de gran magnitud. Entonces, esos servicios de respuesta y esas funciones de soporte están definidas en la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias, que si bien todavía no está adoptado por decreto, próximamente lo va a estar. Y también están identificados en la guía que también la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos ACES publicó en el 2018 y que todavía está vigente sobre cómo elaborar estrategias municipales para respuesta a emergencias. En esa guía también encuentran todo esto que estoy diciendo y ahí hay ejemplos y también hay un caso ficticio de un municipio que se llama, si mi memoria no me falla, San Juan, y sobre el municipio de San Juan se han desarrollado paso a paso de lo que estoy señalando acá. Entonces se tiene una estructura, se tienen unos servicios de respuesta identificados con sus capacidades y sus instituciones, unas funciones de soporte con sus capacidades y sus instituciones, y para cada uno de esos servicios de respuesta y para cada una de esas funciones de soporte se elabora un protocolo para que quede por escrito qué va a hacer cada uno de los actores, en qué momentos, quién coordina, todo. Todo tiene que quedar escrito en estos protocolos que son los que se van a implementar cada vez que haya que iniciar una operación. Entonces, con todo esto y junto con el inventario de capacidades, se elabora la estrategia municipal para la respuesta a emergencias. A ver, denme un segundito. Voy a tratar de explicarlo. En un segundito vamos a buscar. Muy bien. Entonces, voy a conectarme de nuevo acá y les voy a compartir la guía. Esta es la guía que yo les señalaba, publicó la unidad en el 2018. Entonces, yo me voy a ir directo al ejemplo. Aquí explican todo el paso a paso, y me voy a ir directamente al ejemplo. Sí, estoy bien, municipio de San Juan. Entonces, ¿qué es lo mínimo que determina una estrategia de respuesta? Pues obviamente tiene que tener un contexto general donde se defina cuál es el objetivo, los objetivos específicos, de pronto una breve justificación, ¿sí? Se habla un poquito sobre el perfil del municipio, pero aquí lo importante del perfil del municipio es identificar los escenarios de riesgo que pueden ser los más recurrentes, que son los que más pasan en el municipio, y siempre que pasan hay daños y pérdidas,
pero también incluir los menos recurrentes, pero que sabemos que son de alto impacto, como por ejemplo los sismos o en las zonas de influencia volcánica, las erupciones volcánicas, que son muy poco frecuentes, pero cuando ocurren son de altísimo impacto. Entonces, digamos que es como lo primero que se tiene que identificar. Y se definen en la Organización para la Respuesta cuáles son los niveles de emergencia en la categoría, bueno, aquí están de 1 a 3. Entiéndase que cuando es, digamos, un nivel 1, quiere decir que el evento es pequeño y el municipio con sus propias capacidades lo puede cubrir sin apoyo de nadie. Cuando ya es un nivel 2, posiblemente ya requiera, se vea un poquito superado sus capacidades, entonces requiera el apoyo de los municipios vecinos o incluso de la gobernación departamental. Y ya un nivel 3, pues ya es cuando requiere del apoyo de la nación, un evento que ya supera las capacidades incluso del departamento. Entonces ya requiere un apoyo más regional o nacional. Aquí hay 3 niveles, pero se pueden ser 4, pueden ser 5. Eso lo define cada municipio. Hay que tener claro entonces las capacidades y entre ellos cuáles son los actores que están en el municipio que se pueden activar en una situación de emergencia y sobre los servicios de respuesta y qué servicios de respuesta sí pueden activarse con sus capacidades propias y qué funciones de soporte se pueden activar con sus capacidades propias. Se define, como les decía, un organigrama de cómo sería la atención por grupos de trabajo, operativamente hablando, una cadena de llamados. En el caso de que ocurra el evento, a quién le avisa al alcalde, quién le avisa a las instituciones, en qué momentos se le avisa a la comunidad. Todo eso tiene que estar definido ahí. Y luego viene ya el protocolo por cada uno de los eventos. En este caso, sismo fuerte. Entonces, para el sismo fuerte, pues se identifica el mapa de amenaza. Evidentemente, todo el municipio de San Juan, que es un municipio de ejemplo ficticio que se está utilizando en esta guía, están todas en amenaza sísmica alta. Se define entonces cuáles son los elementos expuestos y sobre más que expuestos es cuáles son las posibles afectaciones. Entonces, si ocurre un sismo con ciertas características de magnitud, en este ejemplo, el 20% de la población fallecería, 60% quedarían heridos, 5% desaparecerían, 90% de familias quedarían afectadas directamente, 50% de las viviendas estarían destruidas. ¿Sí? O sea, son proyecciones, repito, que salen del análisis a partir de estudios, pero también de eventos que han ocurrido históricamente en el municipio. Entonces son proyecciones que salen y repito, son aproximaciones. No es que exactamente esto es lo que va a pasar, sino que son aproximaciones. Solo podremos saber si realmente ocurren es cuando el evento realmente ocurra. Y ya teniendo esa información, entonces ya se define cómo se va a hacer, cómo va a ser la actuación. Entonces aquí hay un diagrama de flujo que explica el paso a paso de cómo sería la actuación y incluso aquí hay unos mapas de evacuación que podrían implementarse con las comunidades para que las comunidades se vayan a zonas seguras, evitando los efectos de las réplicas del sismo y un mapa de capacidades también que muestra las principales capacidades que están instaladas en el municipio. ¿Mm? Y luego hay un ejemplo por avenida torrencial y bueno, hay otros ejemplos. Luego más abajo se toma cada uno de los servicios de respuesta. Yo les decía en la presentación que cada servicio de respuesta debe tener un protocolo. Por ejemplo, este servicio de respuesta es de salud. Entonces también tiene un objetivo, un alcance. Y aquí define quiénes son las entidades locales que se activarían para poder atender cada una de las atenciones dentro del servicio de salud. Por ejemplo, atención prehospitalaria, pues la defensa civil. Aquí me falta aquí falta uno. Aquí hay un espacio en blanco, aquí seguramente es el hospital, habrá que mirar qué vive acá. Pero son dos aquí. Primeros auxilios, quien apoya o quien
quién es el responsable principal. Creo que aquí es el hospital, si mi memoria no me falla, segunda columna es el hospital. Y así, entonces se van definiendo los roles. Luego viene recomendaciones para el responsable principal, actividades críticas, recomendaciones para la respuesta, que considerar dentro del protocolo, mecanismos de articulación con la comunidad, con el sector privado, por ejemplo. Y luego viene el siguiente servicio, que es extinción de incendios, y así sucesivamente con los otros servicios. Entonces esta guía está disponible, ustedes la pueden descargar, googleando un poco, igual en la página de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres también está. Y ahí se explica absolutamente paso a paso y aparece también los formatos en blanco para que el municipio sobre ellos vaya trabajando y vaya desarrollando su estrategia de respuesta. Esa era la parte, digamos, que quería compartirles y quiero preguntarles en este momento si hay alguna pregunta sobre estrategias de respuesta. Adelante, Yesid. Varias cositas. Sí. Ya lo explicó. El plan municipal de la gestión del riesgo, pues es donde se tienen que, digamos, lo que meter todas las posibles emergencias o los riesgos que hay en el municipio. De ahí tiene que salir lo que usted nos estaba mostrando ahorita, profe, la estrategia municipal. Cada, Sí. cada evento o posible riesgo que pueda afectar al municipio va a la estrategia municipal de respuesta. Sí. Dentro de esa estrategia están los protocolos de actuación y pues ahí es donde suele ocurrir y ha pasado en que cuando hay una emergencia esos protocolos no los conocen en las alcaldías muchas veces y terminan saltándose en el conducto. O sea, no es como el conducto, sino como quién atiende. Digamos que voy a poner un ejemplo. X emergencia por una persona ahogada. De acuerdo a... Bueno, no digamos porque ese no es un protocolo, digamos que es una emergencia, vamos a poner una emergencia por un incendio forestal, que Uh-huh. es de gran... tiene que estar ahí. Muchas Uh-huh. veces llega las alcaldías a ponerse como al frente de la operación. A veces pasándose en como el tema, porque digamos que de acuerdo a un plan, a los planes operativos normalizados que van dentro de la estrategia de respuesta, que es lo que nosotros conocemos como PONS. Sí. Muchas veces, digamos que hay un incendio forestal o hay un incendio forestal y empieza gestión del riesgo del municipio a empezar a llamar al gobernador, a uno y a otro, saltándose en un protocolo que hay dentro de ese plan, hay un PONS, un plan operativo, que pues que de cierta manera no se debe saltar. Uh-huh. Pero las alcaldías automáticamente hay una emergencia y automáticamente la disparan al departamento porque no sé si es que es el afán de informar o muchas veces eh, por informar y, y no es así, o sea, es de otra manera. Digamos que en un incendio forestal la comandancia del incidente la tienen los bomberos o los grupos operativos. De Uh-huh. acuerdo a la característica del incendio forestal es que uno empieza a pedir apoyos, pero si realmente uno como el comandante del incidente o quien está prestando la emergencia, uno no ve necesario pedir un apoyo, pues no lo pide. Esto me hace referencia a que en una administración pasada un incendio que no alcanzó a ser más de 1 hectárea, pero pues el, lo que se estaba quemando producía bastante humo y el señor alcalde de turno llamó a la gobernación, llamó a Ponalzar, llamó a un grupo de operativos y disparó una cantidad de gente que a la final toda esa gente llegó al incendio y cuando llegó al incendio el incendio estaba apagado. Entonces a eso es que me hago referencia. Sí. Gracias, Yesid. Bueno,
es un poquito lo mismo lo que yo les decía hace un rato antes de irnos al descanso. Yo les decía hace un rato, contestando una de las preguntas que ustedes me hacían, que el municipio elaboraba el plan de gestión de riesgo solito, o sea, la administración municipal elaboraba el plan de gestión de riesgo solito, y yo les decía que entonces el Consejo de Gestión del Riesgo, los miembros del Consejo de Gestión del Riesgo no perdían sentido de pertenencia porque no hicieron parte de un proceso en el que debieron haber hecho parte. Y como no hacen parte de ese proceso, pues le pierden el sentido de pertenencia. Aquí es exactamente lo mismo, pero al revés, en el ejemplo que tú me estás diciendo. Es decir, la estrategia para la respuesta a emergencia, al igual que el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, también es un instrumento que tiene que elaborarse conjuntamente entre la Administración Municipal y el Consejo de Gestión del Riesgo. Si ya existía una estrategia de respuesta a emergencias, por alguna u otra razón, la Administración Municipal no la conocía, supongamos que lo elaboraron con la administración anterior y la actual no la conocía, perdió absolutamente el sentido de pertenencia porque no la conocía. Entonces pasan esas cosas de que llaman, se pasan por encima de lo que está escrito en los protocolos y en la estrategia y en el documento de la estrategia de respuesta a emergencias, porque no tienen sentido de pertenencia. Pero esta estrategia, yo les hablaba que el plan había que actualizarse cada vez que hay cambio de gobierno. La estrategia de respuesta debería tener una revisión anual, cada año, una revisión anual. Sí, y a irla ajustando, porque es que las capacidades también van cambiando. Hay cosas, hay equipos que se deterioran, que se echan a perder, hay vehículos también que también se echan a perder, a veces adquieren nuevos vehículos, nuevos equipos, hay personal que mejora en sus competencias porque de pronto hicieron cursos especializados o recibieron una dotación, una mejor dotación. Entonces esto cada año va cambiando porque es muy dinámico. Entonces las capacidades que tengo hoy como municipio quizás no sean las mismas de hace un año y mucho menos que hace 2 años y así. Entonces cada año debería hacerse una revisión, no estoy diciendo una actualización, sí una revisión de la estrategia para las emergencias, y en esa revisión se determina si amerita hacer ajustes y actualizarse. Y ese ejercicio lo tiene que hacer los mismos que lo lograron, que son la administración municipal junto con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Entonces, en ese proceso de diálogo y de revisión, si la administración municipal es nueva y no estuvo en los procesos anteriores, pues ahí se empodera porque se van a meter en el cuento. Y no debería de pasar lo que tú me dices porque ya conocen, hacen parte y hay sentido de pertenencia por el instrumento que se está actualizando. Entonces, el día de mañana ocurre un evento real, entonces ya van a saber que tienen que activar es la estrategia de respuesta y no pasarse por encima del instrumento, ¿sí? Pero eso es un tema de sentido de pertenencia, nada más que eso, y eso lo tiene que generar el Consejo de Gestión del Riesgo, tiene que ser el motorcito que mantenga vivo y que deje siempre la, el precedente de que estos son instrumentos, junto con el plan de gestión de riesgo, que son importantes y que son los que marcan el norte. En este caso, de la estrategia de respuesta, pues es nada más y nada menos que el marco de actuación para la respuesta. Y así está definido por la ley, como el marco de actuación para la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Voy a citar el mismo caso que usted estaba señalando, incendio forestal, ¿sí? Entonces, este es un escenario de riesgo que tiene el municipio. Entonces, lo que se hace es que se proyectan cómo sería si ocurre hoy un incendio forestal. ¿Qué pasaría si hoy ocurre un incendio forestal en el municipio? ¿Cuáles serían los daños y cuáles serían las pérdidas? ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo saber yo? Pues hago una proyección. ¿Y esa proyección de dónde viene? De dos fuentes. Registros de eventos anteriores
y estudios que pueda tener el municipio que pueden dar más o menos la idea de cómo podría comportarse un incendio forestal hoy día, ¿sí? Entonces, con esa información se hace una proyección de daños y pérdidas si el evento ocurriese hoy. Ya teniendo esa información, esta proyección, entonces aquí tengo yo, digamos, eso es oferta-demanda, esta es, digamos, la demanda, es decir, todos los daños y las pérdidas que podrían pasar si el incendio me ocurre hoy. ¿Y cuál es la oferta? Es el inventario de capacidades que el municipio tiene con sus instituciones para atender esas posibles afectaciones de un incendio forestal hoy. Entonces tengo dos informaciones súper importantes. ¿Cuál podría ser las afectaciones si el incendio me ocurre ahora? ¿Dónde golpearía? ¿Qué tanta extensión podría tener? ¿Cuántas personas se afectarían? ¿Cuánta infraestructura? ¿Cultivos? ¿Zonas de bosques? Toda esa información yo puedo tener una proyección, una aproximación. Y sobre esa información digo, bueno, ¿y si ocurre realmente qué capacidad tengo para responder? Entonces, bueno, ¿tenemos bomberos? Sí. ¿Los bomberos tienen equipos para esto? ¿Sí o no? ¿Cuántos equipos tienen? ¿Cuántos vehículos? ¿Qué otras instituciones locales pueden apoyar? Entonces ya con eso me hago la idea y defino el marco de actuación. Entonces de aquí saco los protocolos, de aquí saco esa esa estructura operativa que tengo que proyectar, de que sería la misma estructura que se active cuando el evento real ocurra. Y ahí también me doy cuenta si mis capacidades serían suficientes o no. Entonces, de una vez digo, pucha, las capacidades de mi municipio no me van a dar para un evento de estas magnitudes que estoy proyectando. ¿Qué es lo que yo haría en ese caso hipotético? No, pues pediría apoyo a los municipios vecinos o directamente a la gobernación. Entonces, ahí me paso a un nivel 2. Entonces, eso tengo que considerar también dentro de la estrategia. Paso de un nivel 1 a un nivel 2 de activación, o en este caso de emergencia. ¿Y esto qué significa? No, pues que tengo que traer eh, eh, los cuerpos de bomberos, no sé, el municipio vecino tiene un cuerpo de bomberos que tiene bomberos forestales. Ah, qué bueno, eso es una capacidad que no tenemos aquí. Entonces consideremos lo que al elevarlo a un nivel 2, a los primeros que vamos a llamar son a los bomberos forestales del municipio vecino. Y todo eso queda por escrito dentro de los protocolos. El protocolo me va diciendo el paso a paso y en qué momento voy echando mano de las otras capacidades que no tengo aquí, pero que le puedo echar mano porque están en el municipio vecino o la gobernación o la nación, digamos en el peor de los casos que requieran ya un apoyo de la nación. Entonces, todo eso, caso por caso, paso por paso, en cada uno de los protocolos se tiene que definir y todo eso tiene que quedar por escrito. Todo eso tiene que quedar por escrito en el marco, en ese marco de actuación que se define a partir de toda esa información. Y ese marco de actuación pues significa inventarios, estructura, se definen los niveles de actuación, ¿sí? Y sobre todo, y todo, también todo eso en protocolos, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene ahí y hay que ponerlo a prueba. Ahora, no vamos a esperar que ocurra un evento real para ponerlo a prueba. Para eso existe la figura de los simulacros. Entonces, un simulacro o una simulación, que es más un ejercicio de mesa, me pueden dar, son los digamos, los eventos que yo puedo programar
planificar, programar, preparar y desarrollar para poner a prueba toda la ENRE o algunos protocolos de la ENRE. Eso lo definen ustedes, pero acostúmbrense a hacerlo 2, 3 veces en el año con las entidades que tienen que ver con el tema para poder ponerlo a prueba, y ahí se van dando cuenta que si hay algo que hace falta, pues entonces se ajusta. Es mejor identificar los errores en marco de un escenario simulado que en un evento real. Porque imagínense ustedes que no se hagan simulacros, no se hagan simulaciones. Ocurre, Dios no quiera, un evento real, hay muertos y después la conciencia le queda a uno intranquila de haber salvado esas vidas si hubiera hecho antes un simulacro para haber descubierto los errores que tenía el protocolo o la estrategia en general. Entonces es mejor ponerlo a prueba aquí, en estos ejercicios donde no se corre riesgo ninguna vida, de tal manera que cuando ocurra el evento real, pues ahí ya podemos trabajar, digamos, con mayor tranquilidad, con mayor seguridad. Por eso los simulacros y las simulaciones son muy importantes. Ahora, la diferencia entre un simulacro y una simulación, ¿alguien nos la puede decir? ¿Quién sabe la diferencia entre un simulacro y una simulación? Bueno, yo lo voy a explicar entonces, no hay problema. Ambos cumplen el mismo objetivo y es poner a prueba algún instrumento de respuesta. En este caso, estamos hablando de la estrategia de respuesta a emergencia, entonces podemos poner a prueba la estrategia para la respuesta a emergencias a través de uno de estos dos ejercicios. El ejercicio de simulación es un ejercicio más de mesa, es decir, en un recinto cerrado, donde los actores o los jugadores, es como un juego de mesa. Cada jugador pues representa a un tomador de decisión y siguiendo un guión, pues van tomando decisiones. No es un ejercicio que requiera mucha inversión, la verdad. Es el más barato y es muy efectivo. El simulacro, en su lugar, es recrear lo más parecido posible el evento real. Eso es lo que busca un simulacro, es recrear lo más parecido posible al evento real. Entonces ahí sí, si por ejemplo estamos hablando aquí de sismo, entonces, bueno, es tener unas estructuras colapsadas, realmente colapsadas. Normalmente cuando hacen los ejercicios, pues buscan esas viviendas que ya están abandonadas y que hay que demoler, entonces las usan para eso. Personas que hacen pasar por víctimas reales, o sea, se hacen pasar por heridos y para eso usan maquillaje. Personas o con muñecos para hacer parecer que son los muertos. O sea, lo más real posible, lo más cercano a la realidad. Entonces, eso tiene también sus riesgos, pero es otra forma de hacer el ejercicio de simulación, digamos, igual de efectivo, pero ya es más costoso por eso, porque demanda más recursos y demás. ¿M? Pero en ambas Digamos, situaciones se pueden desarrollar, ¿sí? digamos, profe, que a los bomberos normalmente nos entrenan bajo esas condiciones. Pues Así es. en Extremas. Cundinamarca es difícil el tema de capacitaciones y demás, pero pues los que hemos asistido a esos cursos, en los cursos de sistema comando de incidentes, nivel intermedio, hay simulación. Simplemente le entregan a usted un pueblo, una ciudad, con carritos de juguete y Así ambulancias, es. tipos de bomberos y muñequitos que son los heridos, y le entregan a usted un guión y pues usted tiene que empezar a jugar con la emergencia. Eso es un tema de simulación, eso normalmente lo hacemos. O cuando se hacen los cursos de extricación vehicular, que igual consiguió un carro ya viejito y le colocan un paciente dentro, y pues uno empieza a romper el carro para poderlo sacar, y Exacto. lo mismo los incendios que se hacen en los containers. Igual Ujú. va de todo el tema. Entonces nosotros a los bomberos sí nos hacen ese tema de simulaciones. Sí, así es.
para poder Vale. la emergencia bien. En- entonces, ¿la invitación cuál es? Pues ustedes actualicen sus estrategias de respuesta, actualicen sus protocolos y pónganlos a prueba en un simulacro o en una simulación. Ahora, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cada año, en el marco de octubre, mes de la reducción del riesgo de desastres, define una fecha y una hora para simultáneamente todos los municipios hagan su ejercicio y ese evento se conoce como Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Este año, 2025, el Simulacro Nacional va a ser el día miércoles 22 de octubre a las 9 a.m. Ahí está la propaganda para que desde ya los 8 municipios empiecen a preparar su simulacro, pongan a prueba su estrategia de respuesta. Eso les va a servir también para identificar en dónde hay que mejorar, qué actualización hay que hacer, y esto se hace cada año en octubre. Entonces, aprovechen este espacio, véanlo como una oportunidad y desarrollenlo. Ustedes pueden hacer una simulación, pueden hacer un simulacro, dependiendo de los recursos, dependiendo de los propósitos que se definan, y es una muy bonita oportunidad para que lo hagan. Termino esta parte de la estrategia de respuesta explicando algo que escuchábamos a Yesid hablando en varias oportunidades, y él hablaba de un mecanismo de administración de respuesta que fue inventado en los Estados Unidos y que hoy día pues varios países también lo han de alguna forma adoptado, que se conoce como sistema comando de incidentes. Solo quiero dar dos claridades. Uno, el sistema comando de incidentes en Colombia no está adoptado oficialmente, ¿sí? Esa es una primera cosa importante. O sea, el sistema nacional no lo tiene adoptado como mecanismo de administración de emergencias. Lo utiliza, que es diferente, pero no lo tiene adoptado. Dos, el sistema comando de incidentes lo adoptaron los bomberos de Colombia únicamente. Es decir, los únicos que manejan ese tema al derecho o al revés son los bomberos de Colombia. Tres, como son los únicos que lo han adoptado, entonces en las situaciones de emergencias o de desastres, solamente el sistema comando de incidentes se utiliza si todos los actores operativos lo conocen y lo manejan, ¿sí? Solo y únicamente si todos los actores. Entonces, por ejemplo, en los incendios forestales, donde usualmente se activa bomberos, por supuesto, que es el que coordina, pero también a veces está la Cruz Roja que apoya con temas de salud, la defensa civil, el ejército. Entonces, hay operativos, personal operativo de la Cruz Roja, personal operativo de la defensa civil, personal operativo del ejército, que conocen el sistema de comando de incidente. Entonces, como los 4 organizaciones que están operando en ese incendio forestal la conocen, entonces hablan este mismo idioma. Pero si uno de los actores no lo conoce, ya esto no va a funcionar porque es como un lenguaje, tienen sus propios códigos, sus propias estructuras, sus propios mecanismos y sus protocolos, incluso sus propios formatos. Entonces, con una entidad que esté operativamente funcionando en articulación con las otras y que no lo conozca, el sistema de comando de incidentes no se puede usar porque va a ser de confusiones, de malos entendidos, de problemas de comunicación y eso va a afectar la operación. Entonces, ese es el problema que se tiene con sistema de comando de incidentes. Entonces, solamente actúa o funciona en Colombia en aquellas operaciones donde los actores operativos que están involucrados
todos lo manejan. Si no, no se utiliza. Los bomberos lo utilizan porque los bomberos son, de acuerdo a la ley 1575 de 2012, quienes operativamente coordinan tres tipos de emergencias: los incendios, las operaciones de búsqueda y de rescate y las operaciones asociadas al manejo de materiales peligrosos. Entonces, como son los bomberos, los cuerpos de bomberos los que tienen la capacidad, pues ellos lo manejan y por eso lo adoptaron como institución, ¿sí? Y si van a interactuar operativamente con otra institución, pues la otra tiene que manejarlo, si no, no van a poder haber coordinación. En Colombia, el sistema de administración de emergencias y desastres la definió la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias. Y ahí prima la coordinación sobre la jerarquía, que es la jerarquía es una de las características del sistema de comando de incidentes. Entonces aquí prima la coordinación. Entonces, por eso la unidad no lo ha hecho, no lo hace y no lo hará, no se atreverá a adoptar el sistema de comando de incidentes dentro de la estrategia de respuesta. Eso no va a pasar, precisamente por eso. Y lo otro es que, de acuerdo al sistema de comando de incidentes, el responsable de la operación es el que tiene la figura de comandante del incidente. Y ya dijimos el día de ayer que en Colombia, de acuerdo a la Política Nacional de Gestión del Riesgo, son tres tipos de mandos: el de dirección, el de coordinación y el de asesoría. Entonces ahí la figura de comandante de incidente pues no se reconoce. Entonces por eso tampoco el Sistema Nacional adopta el sistema de comando de incidentes. Y no estoy diciendo que el sistema de comando de incidentes sea malo, no, funciona, tiene muchas cosas muy buenas, pero para que funcione como un relojito, tiene que hacer que todos los actores que están dentro de la operación lo manejen. Si no, deja de funcionar como un relojito. Y hay estudios, estos lo inventaron los estadounidenses, por los incendios forestales en los 60s, en los 70s, y todavía hoy día lo siguen utilizando y están adoptados allá en todo el país. Pero hay estudios que muestran que han fallado en ciertos eventos ya de grandes magnitudes, como por ejemplo el acto terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York. Ahí no funcionó, ahí se superó totalmente la capacidad de los operativos y el sistema de comando de incidentes no funcionó. En Katrina, en el 2005, tampoco funcionó. Entonces ya está demostrado que el sistema de comando de incidentes ya para eventos muy complejos no funciona, no empieza a fallar, mejor dicho. Entonces digamos que hay municipios en Colombia que, y esto con todo respeto lo tengo que decir, donde el comandante de bomberos local de alguna manera convence al alcalde y al Consejo de Gestión del Riesgo de adoptar sistema de comando de incidentes en su estrategia municipal para respuesta a emergencias. Eso es un error. O sea, una cosa es que el sistema de bomberos lo haya adoptado y otra cosa es intentar adoptarlo para el municipio desde la estrategia de respuesta a emergencias. Digo que es un error por lo mismo, porque recuerden que también lo dije al inicio de esta clase. ¿Quiénes integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo? Las entidades públicas, las entidades las entidades privadas y la comunidad. Y en una situación de emergencia o desastre, los tres se activan. Entonces, no podemos pretender desde la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias intentar que todo el mundo, hasta la comunidad, sepa el sistema de comando de incidentes. No podemos adoptar comando de incidentes ni de un plan, ni de una estrategia de respuesta municipal, ni departamental, y mucho menos desde la nacional. Entonces sí quiero dejar claro eso, porque es que, repito, hay municipios que lo han hecho y luego se arrepienten porque se dan cuenta en la práctica que no funciona, porque tendrían que hacer que todo el mundo lo maneje, incluido la comunidad, y eso no va a pasar. Una comunidad no va a pagar por un curso de sistema de comando de incidentes, porque también como ustedes escucharon, pues también hay diferentes niveles, ¿no? Básico, avanzado, ¿sí? Y hay unos que son muy costosos. Entonces,
Pues no, aquí todo el mundo tendría que manejarlo y eso no, en la práctica no va a pasar. Entonces, por eso les pido a los 8 municipios que están acá representados que si lo tienen así, consideren actualizar la estrategia y eliminarlo, o si lo están pensando hacer, pues también traten de quitarse eso de la idea de la cabeza, porque la verdad eso sería contraproducente. Dejémosle el sistema de comando de incidentes a los bomberos, que lo hacen muy bien y lo conocen muy bien, pero no traigamos a la estrategia para la respuesta a emergencias del municipio la metodología, porque ahí van a tener muchos inconvenientes de comunicación, de entendimiento y demás. Porque en la respuesta, repito, el sistema no es Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos. El sistema somos todos, lo público, lo privado y lo comunitario. Y eso, y en la respuesta, también la comunidad puede reaccionar, puede ser primer respondiente, también puede también actuar dentro de la respuesta. Obvio que la comunidad no puede pretender asumir roles especializados como los tiene un voluntario de la defensa civil o un voluntario de los bomberos o un voluntario de la Cruz Roja o un soldado del ejército que ha tenido una mínimo de capacitación y tiene unos equipos para responder en estas situaciones, sobre todo las brigadas de prevención y acción de desastres, o un policía de Ponalzar que también están especializados en esos temas. Entonces, la comunidad tiene unos límites también, pero la comunidad puede evacuar personas, pueden avisar a las autoridades, pueden conocer ciertos códigos para poder tener contacto directo con los operativos sin llegar a ser operativos. Pero entendamos que el Sistema Nacional no es Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos. El sistema somos todos. Y la estrategia de respuesta está hecho, debe elaborarse pensando como sistema, no como operativos. Y eso me parece importante dejarlo claro acá, porque vuelvo y repito, conozco casos de municipios que intentaron, motivados por bomberos, en otros casos por defensa civil, motivados y adoptan, incluso en el decreto lo ponen, en el decreto de adopción de la estrategia de respuesta, adoptan el sistema de comando de incidentes, pero no funciona. No en este nivel, no en esta escala, digamos. Sí funciona, repito, cuando todos los actores operativos lo conocen y lo manejan. Pero mientras eso no ocurra, no va a funcionar, van a tener fallas. Y acuerden lo que yo les contaba ayer de lo que es antes de lo que era un sistema, ¿no? Como un relojito. Para que funcione el sistema de comando de incidentes, todos los elementos tienen que estar articuladitos, tienen que saber para dónde van y implementan, como les digo, herramientas, formatos y otras cosas, metodologías que ya están claramente definidas y comprobadas que funcionan. Pero con un actor que no conozca, que no maneje todo este modelo, ya con eso empieza la operación a fallar. Y cuando una operación falla puede haber pérdidas de vida humanas que después quién va a ser responsable por eso. Entonces, quiero dejar claro eso, perdón que me haya extendido ahí, pero es muy importante en estas situaciones entender muy bien los pros y los contras de cada cosa. ¿Sí? O sea, esos mecanismos de administración funcionan en la medida que todo el mundo lo conozca. Profe, Sí, tengo una pregunta ahí que me sí, sí, asalta. sí. Lo que pasa es que sí, eso es cierto, y en el sistema de comando de incidentes, pues cuando se manejan códigos básicos y que toda la comunidad los entienda. En ese sentido, hago claridad. No manejamos códigos para hablar nosotros por radios o por operaciones muy distinto a otros como se manejan de pronto en la policía, en el ejército que los conocen, sino solamente se tiene que manejar un lenguaje normal para todo mundo. Ahí ya Sí. empieza uno a bajarle el calor al sistema de comando de incidentes. Y siempre en cualquier operación o emergencia, independientemente de las organizaciones que lleguen, es donde se monta un sistema, no el sistema de comando de incidentes, sino un puesto de mando unificado, pero siempre se tiene que trabajar de cierta manera con el sistema comando de incidentes. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cabeza dentro de la emergencia, porque es que resulta más dispendioso cuando, le voy a poner un ejemplo, llegan 4 organizaciones a X emergencia, pongo de nuevamente el ejemplo, un incendio forestal.
Vamos a suponer que llegó Defensa Civil, Bomberos, Ejército y Policía. Cuatro cabezas con, su, con sus niveles de mando y sus operativos. Cuatro cabezas dando órdenes en un incendio forestal, atendiendo porque cada quien, y suele pasar todavía, de acuerdo a la normatividad que tiene Colombia, que son cuatro líderes. Voy a poner un ejemplo: llega el comandante del batallón del municipio, del batallón apostado en la jurisdicción del Guavio, a dar órdenes y a mandar con su pelotón y su gente. La policía lo mismo, Defensa Civil con su grupo, con pavitas ahí al lado, y no hay una cabeza. Eso también se sale demasiado de control, porque uno no tiene una certeza y una seguridad sobre la emergencia, quiénes están y dónde están, porque son cuatro cabezas distintas. Entonces siempre tiene que buscar uno esa figura. Es por eso, porque pues ya también ha pasado de que no deben haber cuatro ruedas sueltas, sino solamente una rueda suelta y las otras tres apoyando a una sola causa, por cuestiones de seguridad. Sí, yo no he dicho nada que contradiga lo que usted está diciendo. Eh, eh, por eso esas cuatro, siguiendo su ejemplo, esas cuatro organizaciones, para poder operar bajo el esquema del sistema de comando de incidentes, tienen que ser que los cuatro lo conozcan, ¿sí? Y evidentemente aquí también hay un rol de coordinación que legalmente recae, en el caso de incendios forestales, en bomberos. O sea, ahí no habría ninguna discusión que si bien hay cuatro organizaciones que están actuando en la operación, quien tiene por legalidad que asumir la coordinación operativa o en términos de sistema de comando de incidentes, el comando del incidente sería alguien de bomberos, ¿sí? El personal de bomberos. Eso no hay discusión, ahí no hay discusión. Pero recordemos que también hay otros actores que no necesariamente son operativos y que se están involucrados dentro del escenario de desastre, ¿sí? Que son de apoyo logístico, que son el mismo tema de la comunidad, ¿sí? Que requieren tomar decisiones que a veces trascienden, porque el comandante del centro se encarga de la operación, pero hay otras decisiones más de nivel político o nivel estratégico que se tienen que tomar, y ahí no podemos pasarnos por encima que el sistema nacional tiene una estructura, y dentro de esa estructura organizacional que estamos viendo desde la clase anterior y hoy, pues ahí hay unas instancias de dirección, hay unas instancias de coordinación y unas instancias de asesoría. Entonces, el caso, por ejemplo, del alcalde, el rol del alcalde como de director, el rol del coordinador de gestión del riesgo como coordinador en el municipio y el rol del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo como instancia de asesora, también juegan un rol importante en la operación. No estoy diciendo que se van a meter en la operación a apagar el incendio, no, sino que de apoyo a la operación tienen que ejercer un rol. Y esa coordinación no la puede, no, por ningún motivo la puede asumir el comandante del incidente. No, porque para eso está estas estructuras y estos mandos que definió la ley. Y no podemos pasarnos por encima de la ley. Entonces el comandante del incidente se encargará de la operación y será la voz cantante allá. Pero hay ciertas decisiones que se toman, que se tienen que tomar en apoyo a la operación, que recaen sobre el alcalde en lo político, el coordinador de gestión del riesgo y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, ¿sí? En lo técnico, por llamarlo de alguna forma. Entonces, eso es lo que a veces se ignora desde el sistema de comando de incidentes. Y eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa acá, que no podemos, por adoptar un sistema o sí, así, un sistema de administración de emergencias importado de los Estados Unidos, pasarnos por encima de lo que en Colombia tenemos como política de gestión del riesgo. Y una cosa adicional, en Colombia llevamos más de 30 años de experiencia de trabajar las operaciones de emergencias bajo el esquema de coordinación, ¿sí? O sea, nunca hemos tenido, digamos, no puedo decir nunca, lo cambio de esta manera, mi argumento. En Colombia, si bien hemos tenido muchos eventos
pero muchos eventos locales, nacionales, de alto impacto, otros de menos impacto, siempre la respuesta ha funcionado. Siempre la respuesta ha funcionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de tantos años y de tantos eventos. Y siempre ha sido bajo el esquema de coordinación. ¿Mm? Entonces no podemos decir de que estamos fallando en la coordinación y que necesitamos del sistema de comando de incidentes, porque no es así. No es así. El sistema de comando de incidentes llegó en el año 2005, más o menos aquí a Colombia, lo trajo la Embajada de los Estados Unidos a través de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en su momento y caló, fue calando, fue gustando y lo han venido usando y hasta llegar al punto de que Bomberos lo adoptó. Y eso es respetable y está muy bien, vuelvo y repito, pero no puede entrar a reemplazar lo que por más de 30 años estamos haciendo bien, que es administrar las emergencias. Es más bien un instrumento o un sistema que complementa, que fortalece, pero que no reemplaza. Y eso es lo que quiero que entiendan los municipios, que no piensen que está reemplazando, entonces se casan con el sistema y lo terminan adoptando desde la estrategia de respuesta. Eso es lo que quiero que me entiendan. Es un sistema que sirve, es una herramienta, o más bien un sistema de administración que tiene unas herramientas y unas metodologías que perfectamente complementan lo que en Colombia ya sabemos hacer. Lo complementan y lo hacen muy bien. Pero para eso hay unas reglas de juego y una de las principales reglas de juego es que para actuar ahí o para activarla, todos tienen que conocerla operativamente hablando, si no, van a tener fallas, ¿ya? Bueno, eso con respecto a la estrategia de respuesta. Yo quiero saber si hay alguna otra pregunta, sino para pasar a la parte de recuperación, en esta última parte, en estos últimos minutos. Listo. Entonces, en estos últimos minuticos que nos quedan, para cerrar como la parte de los instrumentos de planeación, sigo con el plan de acción específico para la recuperación. El plan de acción específico de recuperación, ya lo decía al principio, es un instrumento que es obligatorio solo y únicamente cuando hay declaratoria de desastre en lo nacional o de calamidad pública en lo municipal o departamental. Entonces, ocurre el evento, se hace una evaluación de daños que se conoce como EDAN por su sigla, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, y sobre esa información pues entonces se determina si el municipio tiene o no tiene la capacidad para atender todas esas afectaciones. Si el municipio tiene la capacidad, pues no hay problema, se atiende la emergencia, no deja de ser una emergencia, se atiende y listo, no hay problema. Pero si definitivamente el municipio se da cuenta de que no le dan las capacidades y se ve superado con sus recursos y sus equipos y su personal y con todo, para atender la emergencia, entonces la ley le permite que declare calamidad pública. Para poder declarar calamidad pública, la única persona que lo puede hacer mediante vía decreto es el alcalde municipal. ¿Sí? En lo municipal, estoy hablando en el contexto municipal únicamente. Entonces, el alcalde municipal, para poder declarar la calamidad pública, necesita ahí tiene que cumplir con dos requisitos. Dos requisitos. En la ley, ya les voy a decir exactamente en qué artículo, hay 7 criterios. Bueno, ya hay un octavo, ya les voy a contar un poquito del octavo cuál es, pero en la ley originalmente hay 7 criterios, está en el artículo 59. Hay 7 criterios para declarar calamidad pública, o sea, no se tienen que cumplir los 7, con uno solo que se cumpla, con eso es suficiente para que se declare calamidad pública. Yo digo que hay un octavo porque es que hace poquito se expidió una ley que modificó la 1523. Y en esa modificación se incorporó un octavo que tiene que ver con animales en situación de emergencia. Entonces, ese octavo criterio no está aquí en la 1523, pero sí está en esa nueva ley
no recuerdo el número en este momento, pero esa ley salió no hace más de un mes y hace unas modificaciones a la 1523 donde incorporan todo el tema de animales de compañía, de granja y de producción, y quiere decir, y silvestres que podrán también verse afectados por los desastres. Entonces hay un octavo criterio. Entonces en total son hoy tenemos 8 criterios para declarar desastre, calamidad pública. Entonces, con uno de ellos que se cumpla, con eso sería el primer requisito. Y el segundo requisito es que tiene que haber un concepto favorable previo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Sin ese concepto favorable previo, el alcalde no puede declarar calamidad pública. Entonces ahí están los dos requisitos. Uno, que cumpla con uno de los 8 criterios que están definidos en el artículo 59 de la ley. Y dos, tener un concepto favorable previo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Eso tiene que quedar en el acta y todo. Con esas dos condiciones, entonces ya el alcalde, mediante decreto municipal, declara calamidad pública. Esa calamidad pública puede ser con un periodo de hasta 6 meses. Si cumplidos los 6 meses todavía necesita que la declaratoria se extienda, se puede prorrogar por hasta 6 meses más. Obviamente tiene que tener la debida justificación y también tiene que ser con un nuevo decreto. Esa prórroga tiene que ser con un nuevo decreto. Y cuando ya se termine ese periodo, entonces con otro decreto se retorna a la normalidad. ¿Sí? Se pasa de declaratoria de calamidad pública a declaratoria de retorno a la normalidad. Entonces tenemos 3 posibles tipos de decretos. El que declara la calamidad pública, 1. El que declara la prórroga de la calamidad pública, si es necesario, 2. Y el que declara el retorno a la normalidad, 3, que es ya el de cierre. Entonces, durante ese periodo de hasta 6 meses, que son prorrogables hasta 6 meses más, el Consejo de Gestión del Riesgo y la Administración Municipal, con otros actores que pueden ser departamentales, nacionales, la propia comunidad, elaboran el plan de acción específico para recuperación. Y ese plan de acción específico para recuperación, como cualquier otro plan, también tiene que tener las líneas que va a trabajar, las líneas de acción, los responsables, qué actividades se van a desarrollar, unos presupuestos y un cronograma. Y ese plan de acción se ejecuta pensando en la rehabilitación y en la reconstrucción. Ahora, 2 tips para cerrar. 1. El plan de acción puede durar meses e incluso años. No importa que la declaratoria de calamidad pública ya se haya declarado retorno a la normalidad. Eso no importa. El PAE puede tener normalmente tiene una vida de más largo plazo, ¿sí? Y lo segundo es que el propósito de la declaratoria de calamidad pública es que se activa un régimen especial. Y ese régimen especial, mientras esté viva la declaratoria de calamidad pública, le permite a la administración municipal tomar algunas medidas que en tiempos de calma no podría tomar legalmente. Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos. En el marco, mientras está vigente una declaratoria de calamidad pública y por ende vigente ese régimen especial, se pueden tomar medidas especiales de contratación, como por ejemplo contratación directa. Se pueden contratar empréstitos, se pueden imponer servidumbres, se puede ocupar temporalmente algunos inmuebles, se puede aplicar acciones contencioso-administrativas, se puede adquirir predios de una forma más expedita,
Se pueden hacer negociaciones directas, ya lo explicaba, lo de la contratación directa. Se puede hacer expropiación por vía administrativa, ¿sí? Bueno, y otras cosas más, órdenes de demolición también debían mucho más expeditos y otras cosas, y declarar incluso utilidad, algunas, eh, eh, algunos bienes se pueden declarar como de utilidad pública e interés social. O sea, y otras, digamos, medidas que del marco que por fuera de la vigencia de una declaratoria de calamidad pública no se podrían hacer legalmente. Entonces, por eso la importancia de la declaratoria de calamidad pública, porque entra en ese régimen especial y le permiten hacer todo eso. Entonces, es muy importante que el plan de acción específico para la recuperación pues sea muy claro, muy bien elaborado, que tenga, al igual que el plan de gestión de riesgo, un mecanismo de seguimiento que también le corresponde a la Secretaría de Planeación hacerlo, reporte cada periodo de tiempo para decirle a la opinión pública y a las entes de control, pues cómo están avanzando las actividades de rehabilitación y de reconstrucción y de forma muy transparente. Gracias, sí, la ley 2474 de julio del 2025. Sí, esa fue la ley que hizo, que modificó la 1523. Y la declaratoria de calamidad pública, y aquí creo que le respondo la pregunta a Bella Hernández, es que la declaratoria de calamidad pública también, como lo dice en la diapositiva, es porque ya el municipio superó sus capacidades, entonces la declaratoria le permite aspirar a recursos del departamento y a recursos de la nación, desde el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, eso también es un SOS. Declarar calamidad pública es como emitir un SOS a los niveles superiores de departamental y nacional para que de manera subsidiaria, acuerden lo que les comentaba ayer del principio de subsidiariedad, entonces de manera subsidiaria, entonces estas instancias entren a apoyar al municipio. Sin declaratoria es posible que no reciban ese apoyo. Entonces la declaratoria también permite eso. ¿Mm? Con eso, pues, pregunto si hay alguna pregunta para cerrar. No obstante, el próximo martes, que es nuestro último encuentro, podemos iniciar terminando algunas cosas asociadas a esto del plan de acción específico y nos centraríamos en las últimas dos componentes que nos faltaban que son los sistemas de información y los mecanismos de financiación, y luego nos centramos también en los procesos y los subprocesos, que es el tema central del próximo martes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Me pregunta Bella que si los recursos que se destinan tienen que ser de fuentes propias. No necesariamente, como le digo, en marco de una declaratoria de calamidad pública también pueden haber otras fuentes de financiación del privado, la cooperación internacional, el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Y me pregunta que si los recursos se transfieren al municipio. Sí, se transfieren al fondo municipal, no a ninguna otra cuenta, al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. Por eso todos los municipios tienen que tener fondos creados y con recursos. Es al fondo municipal a donde llegan los recursos. De eso hablaremos con toda seguridad, con mayor detalle, el martes, sobre los fondos. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, entonces no me queda más que agradecerles de nuevo su atención, su participación, su puntualidad, y nos reencontraríamos el próximo martes a las 5 de la tarde en nuestro último encuentro de este módulo introductorio.